Dicen que la muerte saca lo mejor mal de lo peor de las personas. Dicen En que mi familia cuando sacó alguien los se va, dientes. sus pecados se Mi borran hermano Lucas y solo y yo queda el compartíamos recuerdo de litera, sus virtudes. compartíamos la ropa, Pero ¿qué pasa los cuando el secretos pecado y ese te lo miedo confiesan infantil en a el que se último apagaran las segundo? luces del pasillo? ¿Qué pasa cuando la Yo hubiera persona que puesto la más mano en el respetabas fuego por en el él. mundo De hecho, decide lo hice detonar muchas veces. una bomba Cuando nuclear en rompió tu la vida ventana del y vecino, luego yo morirse asumí la antes de que culpa. puedas Cuando preguntarle suspendió por qué? matemáticas, yo le Mi ayudé a nombre es David falsificar la firma y de papá. durante 35 Éramos un años equipo, viví o una eso mentira. creía yo. Una mentira preciosa, Crecimos, la cómoda vida y nos llevó segura. por caminos distintos. Yo era el hijo único de Yo un me quedé matrimonio cerca, en el ejemplar. pueblo, Mi trabajando padre, como un hombre profesor, recto, con una vida trabajador, sencilla, de sin esos que lujos, nunca pero levantaban tranquila. la voz. Lucas Mi se madre, fue a la la capital. mujer que lo adoraba Se hizo y que tiburón. se fue de este mundo Trajes 5 caros, años coche antes de que empresa, él, convencida de que había relojes sido que la costaban única más que mujer mi de su coche. vida. Siempre hablaba La de escena de aquel optimizar, día la tengo de grabada retorno de como una inversión, película de de terror a estatus. cámara lenta. Yo le admiraba. Era un martes Pensaba, lluvioso. mira La qué habitación lejos ha del llegado. hospital olía a No veía que en antiséptico y a realidad flores no estaba marchitas. yendo a ninguna El parte. cáncer se lo Solo estaba estaba llevando huyendo rápido. de sí mismo hacia adelante. Él estaba débil, apenas Todo una cambió sombra cuando del papá hombre que me enfermó. enseñó a Fue montar un en deterioro bicicleta. lento, cruel. Yo estaba sentado a su lado, demencia. sosteniendo Ese su ladrón mano fría, silencioso que te roba a diciéndole la que persona podía irse antes de que tranquilo, su cuerpo que deje yo de estaba respirar. bien, que él había Mamá sido había el muerto mejor hacía padre años, del mundo. así que la carga De cayó sobre mí. repente, Yo era el apretó que mi estaba mano, ahí. con una Yo era el fuerza que le que no cambiaba los creía que le pañales, quedara. el que le daba la Abrió los papilla, ojos y el me que le miró con sostenía una la mano lucidez cuando no aterradora. sabía quién era Había yo y pánico me en su llamaba mirada. por el nombre de su No hermano miedo a la fallecido. muerte, sino miedo a la Lucas verdad. venía poco. Me hizo Mucho un gesto trabajo, para ya que me sabes. acercara. Tengo una Puse reunión mi oído vital. junto a El su tráfico boca. es horrible. Su respiración Aparecía un silbaba. domingo al mes, David, le daba un beso en la susurró, frente a papá, no miraba el estás reloj solo. cada 5 minutos Yo y se sonreí, iba, pensando que dejándome a deliraba. mí con el olor a Ya lo sé, medicina y la papá, soledad. te tengo a ti en el recuerdo. Pero los últimos 6 meses algo me cambió. cortó. Lucas Escucha, empezó a venir más, mucho más. Tienes una hermana. Venía entre semana, Me se quedé encerraba en el congelado. despacho con papá, El tiempo se traía detuvo. papeles. Pensé Yo, que era en la mi morfina. inmensa ingenuidad, Ella pensé existe, que estaba intentando continuó. recuperar el tiempo Las palabras perdido. salían a Pensé que la trompicones, culpa le estaba como si le comiendo quemaran y la quería garganta. conectar con su padre Se antes llama del final. Sofía. Déjanos Vive en la solos un ciudad. rato, me decía, Busca en la cerrando caja la puerta. fuerte. La Estamos llave viendo está en el fotos reloj. viejas. Y Perdóname. yo sonreía y ¿Qué me iba a dices, la papá? cocina, ¿De qué hablas? feliz de que mi Mi hermano voz estuviera temblaba. allí. Me aparté para El mirarle día a la que cara. papá murió, llovió. Sofía, Fue como repitió. si el cielo Una supiera que el lágrima escenario rodó por tenía su que ser mejilla gris hundida. para lo que venía. No En el dejes que se tanatorio, quede Lucas sola. lloró. Y Lloró entonces mucho. el Lloró monitor más pitó. fuerte que nadie. Una línea Abrazaba plana, a los tíos, un sonido recibía agudo las y condolencias constante que como el hijo anunciaba el pródigo final. que sufre. Mi Yo padre estaba murió en una 3 esquina, segundos seco, después de vacío, destrozar mi vida. exhausto de cuidar a un Murió fantasma dejándome con durante una 3 granada años. sin anilla en las manos. La bomba No explotó lloré. una semana En ese después. momento no pude llorar. Tenemos que hablar de la Me quedé casa de y de las pie, cuentas, mirando me su dijo cuerpo Lucas. inerte, Su y lo voz ya no único que tenía sentí lágrimas, fue unas ganas tenía prisa. inmensas de gritarle, Nos sentamos en la de cocina de la sacudirle, casa de de nuestros despertarlo padres. solo Esa para mesa de exigirle madera una donde habíamos explicación. desayunado ¿Cómo miles te de veces. atreves? ¿Cómo te He atreves estado a revisando soltarme todo, esto y dijo, largarte? sacando una Los carpeta días azul. siguientes fueron una Papá quería neblina de dejar las cosas surrealismo. ordenadas El antes de irse. tanatorio, el Sabía funeral, que tú no tienes la gente se cabeza para los acercaba a mí, negocios, que me te abrazaba, agobias con el dinero. era un santo, me puso un decían, documento un delante. hombre de familia Lo intachable, leí y lo decían, volví a leer. cuánto quería Las a tu letras madre. bailaban. Cada Era una elogio era como donación en una vida, bofetada. fechada Yo 3 estaba meses allí, antes de morir. vestido de negro, Cuando papá ya aceptando confundía el mando condolencias, de la tele mientras con el por dentro teléfono. me estaba Cuando quemando papá ya vivo. no era papá. Me sentía un fraude, La casa, me los sentía ahorros de cómplice toda de una su vida de mentira. trabajo en la fábrica, Miraba a mis tíos, las tierras a mis del abuelo, primos, y me todo, preguntaba, absolutamente ¿ellos lo todo sabían? había sido ¿Soy el traspasado a único nombre idiota de que no Lucas. sabía que su A mí padre me tenía dejaba una un doble pequeño vida? seguro de vida y La el coche rabia viejo. empezó a crecer. Es lo mejor, Una dijo. rabia negra Lucas, y espesa. sin mirarme a los ojos, Empecé a pasando las odiarle. páginas como si Odiaba fuera ver un sus contrato fotos de en oficina. casa. Tú no Odiaba la podrías herencia que mantener me esta dejaba. casa. Los Sentía impuestos que te mi comerían. infancia, mis Yo me encargo de recuerdos, todo. todo Es lo que estaba papá quería. manchado. Me lo firmó Si él me mismo. mintió en esto, Mira, ahí ¿en está qué su más firma. me mintió? Miré ¿Me la quería firma. de verdad o Era yo un era solo garabato la parte tembloroso. oficial de La su firma vida? de un hombre que no Y luego sabía
luego lo que estaba estaba ella, haciendo. Sofía, La firma de un hombre que sin confiaba rostro, ciegamente en el una hijo amenaza. que llevaba traje y hablaba Durante de 2 proteger semanas el no legado busqué familiar. nada.
No quería Sentí saber, un calor quería subirme enterrar por el el cuello, secreto con él. un pitido en los Pensé, oídos. si no la ¿Qué has busco, hecho, no Lucas?, existe. susurré. Si no abro esa caja Proteger el fuerte, legado familiar, sigo siendo respondió hijo él, único. cerrando la carpeta. Pero la curiosidad Tú es un hubieras veneno vendido lento, mal, o y lo la hubieras duda es perdido. peor que la Yo verdad. voy a invertirlo. Una noche, Era mi borracho padre de también, insomnio y de grité. rabia, cogí el levanté, viejo tirando reloj la de silla. pared de su despacho. Yo le limpié el culo. Encontré la llave Yo le di de pequeña comer. pegada con Tú cinta solo venías adhesiva a robarle detrás la del firma péndulo. mientras yo estaba Abrí en la la caja farmacia. fuerte. Él se Esperaba levantó encontrar también, dinero, tranquilo, papeles, frío, pero encontré una arreglándose los vida puños de la paralela camisa. archivada en un No sobre grites, manila. es legal. Había fotos, Está ante notario. una niña pequeña El en un notario dio columpio, fe de que papá la misma estaba niña lúcido soplando en ese velas, momento. Si cumpleaños, quieres impugnarlo, 5, prepárate para 10, gastar el 15 poco dinero años. que tienes en algunas abogados, fotos se porque veía yo una tengo los mano de mejores hombre y te o voy una a sombra. aplastar. Reconocí Me el miró reloj de y mi en sus padre en ojos esa no vi a mi muñeca. hermano. Había No vi al recibos de niño con el que transferencias compartía bancarias, litera. Vi a pagos un mensuales desconocido con constantes hambre. durante Vi a 28 alguien años. capaz de vender a Mi su padre propia no solo sangre por tenía unos una hija, metros la cuadrados de había ladrillo. mantenido desde la sombra, Tienes hasta el la fin de había mes para cuidado sacar tus desde la cosas de la sombra. casa, dijo. Mientras Voy a cenaba con mi reformarla para madre y venderla. conmigo, él tenía Salió de la otra cocina. lealtad Escuché financiera la y puerta de la emocional. calle cerrarse. Y al final del Me quedé sobre, allí, una solo, fotocopia de un en la DNI casa que había reciente sido mi y una hogar, dirección. sintiendo cómo el Sofía, corazón se me rompía, 28 años, no por el dinero, sus ojos, sino por la Dios orfandad. mío, Acababa sus de ojos perder eran a mi los padre, míos, pero eran en los ese de él. instante No supe había que también necesidad de había prueba de perdido a mi ADN. hermano. La La biología traición gritaba tiene un desde esa sabor foto. metálico. Me Sabe a senté en sangre el en la suelo del boca, despacho, y yo estaba rodeado a de esos punto de papeles que ahogarme. probaban La la guerra empezó traición el de mi día padre a mi siguiente. madre. Contraté a un Lloré por mi abogado. madre. Me gasté Lloré mis ahorros. pensando en lo tonta Entré en que una fue al espiral de confiar en él. burocracia, Y informes lloré de médicos, furia porque peritos ahora calígrafos yo y tenía que demandas. decidir qué Me hacer con despertaba este a las 3 desastre. de la mañana con el Él me corazón había a pedido, mil, no imaginando dejes que se quede conversaciones con sola. Lucas, Incluso imaginando muerto, cómo le me estaba gritaba, dando cómo le órdenes. hacía confesar Incluso ante un muerto, juez, me estaba "Vas a pasando su pagar", responsabilidad. pensaba. No Él te vas había a sido un salir con la cobarde tuya. que no fue capaz de Mi vida se unirnos en detuvo. vida y Dejé ahora de disfrutar pretendía de que mis yo clases, limpiara su dejé de ver a mis conciencia en amigos. muerte. Mi único No tema voy de a ir, conversación me dije, era la herencia. que se pudra Era con su Lucas. secreto. Era la injusticia. Pero pasaban los Me días convertí y en el una persona fantasma de amargada. Sofía me Mi cara perseguía. cambió. La buscaba Tenía en el redes ceño sociales. fruncido todo Vi el su día. perfil. Estaba bebiendo Parecía veneno, normal. esperando que el otro Le se gustaban muriera. los perros, trabajaba en año. una librería. Un año de recursos, No parecía un de monstruo apelaciones, rompehogares. de ver a Lucas Parecía llegar a una los chica juzgados que con su quizás sonrisa de suficiencia, tampoco sabía saludando toda al la juez, verdad. tranquilo, La pregunta mientras me yo estaba taladraba hecho la un cabeza. manojo de nervios, ¿Sabía ella quién era adelgazando por yo? el estrés. ¿Me odiaba? El juicio ¿O era final otra se víctima acercaba. de este Mi silencio? abogado me dijo, La "Tenemos rabia hacia mi posibilidades, padre pero no va a ser bajaba, largo. pero Puede empezó a durar años. mezclarse con Y algo si más. perdemos, tendrás La que pagar soledad. las costas de todo. Ahora que Te él no puedes quedar en la estaba y ruina mamá absoluta". tampoco, yo estaba solo Esa en tarde, el mundo. volví a casa. No tenía Me pareja, senté en el no sofá tenía y hijos, no encendí era la el luz. último de mi Me quedé a estirpe. oscuras. O eso Me creía. pregunté, Porque ¿quién a soy 10 ahora? kilómetros de mi Ya no casa era el profesor había tranquilo alguien que disfrutaba de un compartía mi café sangre, y un libro. alguien Era que un tenía hombre mi nariz consumido por y el la odio. risa de mi padre. Estaba hipotecando mi Un sábado presente por la para pelear mañana, por un sin pasado que pensarlo ya no demasiado existía, para y no un futuro arrepentirme, incierto. cogí el Y coche. entonces Puse tuve la la dirección en el GPS. Me imaginé ganando. Mis manos sudaban Me sobre el imaginé al volante. juez dándome la Iba a razón. confrontar Me el imaginé pecado de mi recuperando la padre. mitad de la casa Iba a y ver del a la dinero. otra. ¿Y luego Llegué a qué? la dirección. Tendría dinero, Era un sí, edificio pero modesto, recuperaría en a mi un barrio hermano. trabajador. No. Nada que ¿Recuperaría ver el con la tiempo casa perdido con jardín odiando? donde yo me No. crié. ¿Recuperaría Sentí una la punzada inocencia de culpa. creer en mi familia? El dinero que mi Jamás. padre le pasaba El dinero no la vendría había manchado. hecho rica. Cada Solo billete la tendría había la cara de ayudado la a traición sobrevivir. de Lucas. Me Vivir en senté esa en una casa sería cafetería vivir en el enfrente de su escenario del portal. crimen emocional. Me sentí como un Y luego acosador, pensé en Lucas. un espía Lucas en mi tenía propia todo. vida. Tenía la Esperé casa, una hora, las cuentas, los 2, terrenos. ¿Y y cómo entonces estaba? salió. Me habían contado Verla que se en estaba persona fue divorciando, como recibir que un no golpe dormía, en el pecho. que tomaba pastillas Era más para la alta que en ansiedad, las fotos. que vivía Caminaba paranoico con esa pensando que todo zancada el mundo larga quería y su dinero. decidida que tenía mi Lucas padre. había ganado la Llevaba herencia, el pelo pero había recogido perdido de la forma paz. descuidada. Había vendido su Se alma sentó y en su la relación terraza de la conmigo misma por papel cafetería moneda. donde yo estaba. En ese 3 momento, mesas más en la
allá. oscuridad de mi Sacó salón, un libro, sentí algo que pidió no un había café. sentido en un Me año. quedé paralizado. Sentí lástima ¿Qué se por él. supone que haces? Él Te necesitaba acercas tanto y ese dices, dinero, hola, necesitaba tu padre tanto es ese mi padre y estatus se para acaba de sentirse morir. alguien que había El sido corazón capaz me de iba a traicionar estallar, a la única pero persona recordé que le la hubiera mirada dado de mi un padre riñón en el si lo hubiera hospital. necesitado. Ese miedo. Era un pobre Y me di hombre cuenta rico. de que yo no ¿Y quería vivir con yo miedo. era libre.
Yo quería Si la soltaba verdad. la cuerda, por si dolorosa dejaba de que tirar, fuera. me caería Me hacia levanté. atrás. Mis pero piernas caería en mi parecían propia de vida. plomo. Me acerqué a su Al día mesa. siguiente, llamé a mi ¿Sofía? abogado. Pregunté. Páralo todo. Ella le levantó dije. la vista, ¿Cómo? me miró con Estamos curiosidad, cerca. Podemos pero ganar. sin Me reconocimiento. respondió, incrédulo. No sabía quién era No, yo. le dije. Sí, Ya he ganado. soy yo. Me retiro. ¿Nos conocemos? Quedé con Lucas Su voz una última vez. Tenía el mismo No en un timbre juzgado, que la de en mi una tía cafetería abuela. neutral. Era innegable. Llegó con 2 abogados. Me llamo David, armado hasta los dije. dientes, Me esperando la senté batalla. sin pedir permiso Yo fui porque solo. si no lo hacía Puse los me iba a papeles del caer. acuerdo sobre la mesa. Creo que tenemos que renunciaba hablar. a todo, Se a la trata casa, de- al dinero, se trata de a las Antonio. tierras. Solo Al pedía escuchar el quedarme nombre con de los mi álbumes padre, de fotos su cara familiares y el reloj Se de puso pulsera pálida. de papá. Cerró el libro de Lucas golpe. miró los papeles. ¿Qué pasa Los con él? revisó buscando ¿Le la ha pasado trampa. algo? Sus Hace abogados un mes los que no leyeron recibo, 3 veces. que no sé ¿Cuál nada es el de él. truco, Lucas? Ahí Preguntó, estaba. con los ojos Ella no entrecerrados. sabía que había ¿Qué estás muerto. tramando? Él ni Le siquiera miré, tuvo el y por valor de primera vez en mi avisarla vida o de le vi dejar pequeño. dicho a alguien que la No hay avisara. truco, Lucas. Solo Te me lo lo regalo. dijo a mí Quédatelo en el todo. último segundo. La casa, el dinero, Antonio la culpa, murió hace 2 todo es semanas, tuyo. Sofía. ¿Por qué? El silencio Preguntó, que siguió confundido. fue terrible. No le cabía en la Vi cabeza cómo que sus alguien ojos se soltara el llenaban de dinero. lágrimas, Porque cómo tú su lo barbilla necesitas más temblaba. que yo. Le No dije era la suavemente. reacción de una interesada necesitas que todo pierde esto su para ser cheque alguien. mensual. Yo no. Era la Yo sé reacción de quién una soy sin hija el que dinero de pierde a papá. un padre. Firmé. Lo siento. Me levanté. Acerté a decir. Espero que te valga la pena, Yo soy hermano. su hijo. De verdad. Su otro Espero hijo. que el dinero te dé el Ella abrazo me miró que yo ya no te fijamente. voy a dar nunca Y en lugar más. de enfadarse, Salí en de la lugar cafetería. de gritar, Cuando el soltó aire de una la calle frase me que dio me en la cara, desarmó por pensé completo. que me sentiría triste. Sabía que Pensé que me existías, sentiría un perdedor. dijo ella con un Pero hilo no, de voz. me sentí ligero. Él me hablaba de Sentí ti. como si me hubiera Me decía quitado que una estabas mochila de 100 orgulloso de tu kilos trabajo, piedras. que eras El un buen sol hombre. brillaba más. Siempre El quise ruido del conocerte, tráfico sonaba a pero él música. decía que Había que pagado no un era el precio muy momento. alto. Sí, Resulta el que el precio de la secreto herencia de no mi era padre. mutuo. Pero a Ella cambio sabía había de mí. comprado mi libertad. Ella había vivido Había toda su comprado mi vida salud sabiendo mental. que tenía un Había hermano comprado el al que derecho a no no podía tener que volver a acercarse. ver a Lucas. Ella ni a era la que pensar había en él, sido ni a mantenida en la odiarlo. oscuridad, Han la que pasado había 5 tenido años que desde ese día. conformarse con las Lucas migajas vendió de la tiempo casa de mi familiar. padre. Invirtió el mientras yo dinero en un tenía el negocio que pastel salió entero. mal. Ahora Mi tiene rabia, deudas, esa está furia solo roja y que nadie en el sentía hacia pueblo mi le padre, habla porque de sabe lo que repente hizo. cambió de dirección. Vive encerrado en su Ya no amargura, estaba enfadado vigilando porque que él nadie le tuviera quite otra lo poco hija. que le queda. Estaba enfadado Yo porque sigo él en mi nos piso había de alquiler. robado el uno al Sigo otro. con mi coche viejo. Nos había pero robado duermo 8 30 horas años de seguidas cada hermandad noche. por su Tengo cobardía, amigos que me por su quieren por lo miedo que a soy, romper su no por lo que imagen de tengo. hombre perfecto. Me despierto tranquilo. Hablamos durante A horas. veces paso por Me delante contó de su la historia. que era la casa de mis Su padres. madre había Ya tenido no es una nuestra, aventura viven con otros. mi padre. Y sonrío. Él no quiso porque dejar a mi entendí madre, que la verdadera pero herencia prometió de mi ocuparse padre de no era Sofía, el ladrillo y lo ni hizo. la cuenta bancaria. Económicamente, La verdadera pero herencia era la emocionalmente, integridad. él era un Y fantasma esa para me la llevé ella, yo, un toda. visitante ocasional. Lucas se quedó con Yo el le conté patrimonio. sobre el hospital, Yo me quedé con la sobre paz. sus últimas Y palabras. te aseguro, amigo No mío, que dejes en el que se mercado quede de la sola. vida, la paz Sofía cotiza lloró al mucho más escucharlo. alto que el oro. Al menos se Si acordó estás al final, peleando por una herencia, dijo con una sonrisa si te estás triste. dejando la salud Esa por unos tarde, metros cuadrados, mirándola, me di pregúntate, cuenta de algo ¿cuánto vale fundamental. tu tranquilidad? Odiar a mi ¿Cuánto padre vale no no iba tener a cambiar odio en el pasado. corazón? Odiarlo A veces no perder iba a es traer la a mi única madre de manera de vuelta, ganar de verdad. ni iba a borrar sus Suelta el dinero, mentiras. salva Su tu legado alma, estaba porque manchado, al final, sí, en la caja de había pino sido no un hombre caben las imperfecto, escrituras del piso, un mentiroso pero y sí un cabe la cobarde en conciencia muchos tranquila. aspectos.